nos disponemos hoy a recibir el consejo, la palabra de Dios. Y hermanos, yo siempre que preparo el sermón, nunca yo espero, no estoy, o en algún momento tal vez sí pasé por esa etapa de esperar que cada uno de ustedes mientras escucha el sermón pueda reaccionar como yo reaccioné ante el diseño del sermón, pero eso es algo que no funciona así, porque Dios trabaja diferente en cada corazón y a cada corazón le habla diferente. Pero tengo que reconocer delante de ustedes que lloré mucho con este sermón, porque Dios me habló hasta lo más profundo, y cualquiera diría que conversé con los hermanos de la banda y nos pusimos de acuerdo hoy. Ya usted entenderá por qué conforme el sermón va caminando. Pero no fue así. Yo no conversé con ellos, sino que Dios, como siempre, tiene el control de todas las cosas. Nos bendice con su palabra, y tanto ya sea que la entonemos, como también sea que escuchemos ese consejo maravilloso. Hermanos, ¿qué le parece si va conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1? Evangelio de Juan, capítulo 1. Vaya conmigo a ese texto tan maravilloso, tremendo. Sé que Dios va a hablarnos y debemos estar siempre gozosos por su misericordia que nos mantiene acá, celebrando su bendito nombre. Juan capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Padre, esta mañana estamos delante de ti, Señor, unidos. Nos hemos congregado, Señor, para entonar, Señor, tu verdad, para celebrar tu nombre, para exaltarte a ti a través de los cantos, Señor, que reconocen, Señor, tu carácter y que nos recuerdan, Señor, cuál es tu verdad, Señor, a través del plan maravilloso de redención. Señor, toma el control de este tiempo. Permite, oh Dios, que nuestros corazones puedan recibir tu consejo, que puedan recibirlo, Señor, con humildad, a fin de que en ello podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús, de la luz verdadera. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, y a fortalecernos en ella, a cobrar ánimo en ella, Señor. Gracias te damos esta mañana. Amén y amén. Hermanos, este sermón, tengo un pequeño feedback, pequeñito, acá creo. Este sermón es la puerta que abre
que abre el espacio para que de acá al 19 de diciembre podamos nosotros compartir acerca de las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos hoy una serie titulada El Verbo. Hermanos, el Verbo. Un grupo de hermanos que estaremos predicando durante este mes y el mes de diciembre. Estaremos haciendo énfasis en la figura de Jesús, pero vamos a enfatizar, valga la redundancia, en los acontecimientos de Jesús acá en la tierra. El sermón de hoy se titula Habitó con nosotros. Él habitó con nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Juan escribiendo este evangelio. Entonces vamos a hacer énfasis en acontecimientos de Jesús acá en la tierra para culminar el 19 de diciembre todos estos temas referentes a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que usted vea el título del sermón como esa introducción, que usted pueda ver este sermón completo como la introducción, donde estos versículos del Evangelio de Juan son como el texto madre que vamos a tomar para todos los sermones, y en coordinación con los predicadores estaremos resaltando todos estos eventos. Cada uno de ellos, cada uno de los predicadores escogerá qué evento quiere venir a exponer conforme lo que Dios les vaya guiando cuando se encuentren con la palabra. Así que, hermanos, quería hacer énfasis en esto. Si nosotros tomamos un tiempo para ver la introducción de los 4 evangelios, notamos que en Mateo la genealogía de Jesús es el punto inicial. Empezando por Abraham, la genealogía, de dónde viene Jesús, todos los parientes, ahí el linaje. Mateo comienza de esta forma y usted lo puede ver ahí en su Biblia. Marcos, ¿cómo comienza el Evangelio de Marcos? Marcos comienza con las profecías de Isaías. Respecto a aquella voz que clama en el desierto, vemos cómo hace referencia a Juan el Bautista, y luego vemos que habla del bautismo de Jesús. Así comienza Marcos el texto. Lucas, como un historiador, presenta primero una dedicatoria a Teófilo, y luego se da el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista como aquel que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y vendrá con un poder como el de Elías, anunciando esa luz verdadera. Entonces, en Mateo, en Marcos y en Lucas vemos estas 3 introducciones. Así inician los textos de cada uno de esos evangelios. Pero Juan inicia diferente. Juan inicia diferente. Mateo se fue hasta la genealogía desde Abraham, se fue largo, sí, se fue bien atrás. Marcos se fue a Isaías, también se fue atrás. Lucas no se fue tan atrás, se quedó un poquito más para acá, cerca de Jesús. Pero Juan se fue al Génesis. Juan se fue al inicio. El famoso discípulo conocido como el amado de Jesús, aquel a quien Jesús ama, inicia de una forma magistral el evangelio, yéndose hasta el Génesis. Y él comienza en este versículo 1 diciendo: en el principio, antes de todas las cosas, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. No se da en este versículo ningún argumento con respecto a la existencia de Dios, se da por sentado, se da por un hecho. No hay nada que probar para Juan. Juan dice: en el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él no cuestiona esto.
La palabra verbo desciende del término logos utilizado en este texto. Luego en el versículo 14 de este mismo texto, en Apocalipsis 19:13 y en Primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Logos es un concepto en griego que tiene varios matices. Logos es la palabra en cuanto a medida, reflexionada o razonada. Formas, habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso o introducción, o también puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido, y compone toda una serie de palabras que dan razón de ser a algo. Pero Jesús no necesita esa razón de ser porque Él es todo. Desde el inicio es todo. Juan se va a este inicio del Génesis cuando en el principio el verbo estaba con Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y esto fue a lo que Jesús se refirió la vez que llegó donde los fariseos y les dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio con gozo. En Juan capítulo 8 versículo 56. Jesús le dice esto a los fariseos. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿De qué estás hablando? Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, dice el texto. Pero Jesús se escondió y salió del templo en medio de ellos. Se fue él hasta Abraham y dijo: yo soy primero que Abraham. Eso fue lo que Jesús está diciendo. Pero Juan dice: pero aún antes de Abraham, antes de todas las cosas, antes de la creación de los cielos y la tierra, del ordenamiento de los planetas y del sistema solar, de toda la composición química que tiene la tierra en diferentes formas de materia, los océanos, las montañas, la fauna, la flora. Antes de todo lo creado era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, sin Él, nada de lo que ha sido hecho, sí, fue hecho. Hermano, todo lo que constituye a la creación fue hecho por Él. Por el verbo, el que era con Dios y que es Dios. En medio de una conceptualización en la cual vemos que el verbo es el creador de todas las cosas, hoy vamos a rescatar, tomando del texto madre estos principios, uno de los sucesos de Jesús más lindos. Bueno, por lo menos para mí me encanta este suceso porque realza el carácter del hombre y el carácter del verbo. Y vaya conmigo, sin despegarse de Juan 1, a Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Vamos a rescatar esta mañana uno de los sucesos, y usted entenderá entonces por qué yo le hago mención de que pareciese que me puse de acuerdo con los hermanos de la banda, pero no fue así. Estábamos entonando en medio de la tempestad: Él es Rey. En medio de la tempestad Él es Rey. Pero ¿qué estamos entonando nosotros con eso? Hay una historia bíblica que recordamos con respecto a la tempestad. Pero ¿qué pasó en esa tempestad? ¿Qué pasó con el hombre en esa tempestad? ¿Qué pasó con el verbo en esa tempestad? ¿Están conmigo, sí? Después de que viene todo el sermón del monte que inicia en Mateo capítulo 5, y después de algunos otros acontecimientos que vemos en los versículos anteriores, dice que Jesús se ve rodeado de mucha gente, con lo cual mandó a pasar al otro lado cruzando el mar. Y ahí es donde justamente inicia este acontecimiento. En el versículo 23 dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos
le siguieron. Pongamos atención a esta frase. Los discípulos le siguieron. Esos discípulos iban con él cuando él entró a la barca. Y yo quiero que hoy usted y yo entremos en nuestra imaginación a esa barca. Trate, hermano, de llegar a ese momento cuando va Jesús montándose a la barca. Los discípulos se montan a la barca y supongamos que nosotros estamos entrando a esa barca. Solamente es una suposición, pero traten su imaginación de ir con ellos ahí para poder tener esa experiencia más clara a la hora en que leemos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Brincamos del versículo 23 al versículo 24. Obviamente ha pasado un tiempo indefinido que no lo conocemos, pero ya estaban en el mar, ya se habían montado y se habían ido a emprender el cruce que iban a emprender o que pretendían tener. Y en ese lapso de tiempo Jesús decide ir a dormir. Mientras él está dormido, comienza la tempestad. Los discípulos, mientras él está ahí acostado como cualquier hombre, perdido en el sueño, los discípulos están enfrentando un problemón. Como decimos nosotros, una bronca. Se viene una tempestad. Es importante rescatar que los discípulos eran pescadores, algunos de ellos. Ellos no eran unos ignorantes. Ellos conocían el mar y eran buenos en su profesión. Vivían de ello, pero estando allí en la barca, ellos empiezan a enfrentar a una tormenta. Y esa tormenta genera en ellos una reacción cuando ellos empiezan a notar que esto se salió de control. Las capacidades que ellos tenían como pescadores dejaron de ser suficientes ante el poder impresionante de la tempestad. Tratemos de estar en esa barca. ¿Dónde está Jesús? Está ahí dormido. Y la barca, hermanos, se sacude la barca. Cubrían las olas la barca, hermano. Si los discípulos estaban asustados, siendo muchos de ellos hábiles en la pesca, conociendo el mar, ¿cómo hubiésemos estado usted y yo en esa barca? Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, Señor, diciendo, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que vamos a morir aquí. Estaban ellos con muchísimo temor, porque a pesar de ser pescadores experimentados, salieron de su zona de seguridad. Se salió de control el asunto y su zona de seguridad se acabó. Ya no tenían opción ellos, no tenían cómo reaccionar, no tenían qué hacer. Entonces corren donde Jesús. Lo interesante aquí es que ellos sabían que Jesús podía hacer algo. Entonces, de manera muy acertada, ellos corren a Jesús a pedir salvación. Señor, sálvanos, que perecemos. Todos nosotros mantenemos cierta tranquilidad cuando estamos en nuestra zona de comodidad, o de seguridad, perdón. Nuestra zona de seguridad. Hace algunos años, unos compañeros estábamos en un plantel allá en Alajuela y me dijeron, subamos a la torre. Yo nunca había subido a una torre. Subamos a la torre para ver desde allá arriba, que usted conozca y que vea. Bueno, tal vez hay algunos hermanos que sí se han subido a una torre de 40 metros. Hermano, cuando yo voy subiendo, yo solo voy viendo para arriba. Pero cuando ya voy llegando al final de la torre,
yo siento que la torre se mueve así, pero yo no había visto para abajo. Hermano, yo subo, y cuando yo subo a la plataforma, yo me agarro de las barandas y me doy cuenta que le tengo miedo a las alturas que no conocía. Yo había salido de mi zona de seguridad porque mi zona de seguridad, la mía en ese momento, era el suelo. Esa era mi zona de seguridad. Pero ya yo me encontraba expuesto ante algo de lo que yo tenía mucho temor. Hermanos, y esas torres se mueven porque ese es su diseño. Exactamente no sé con precisión por qué ese es su diseño, pero sé que es un tema de seguridad, sé que es un tema normal dentro de las construcciones. Esas torres y demás, usted la ve así bien firme, pero aunque usted no lo ve, la torre se mueve un poquito. Entonces, hermano, el problema no fue cuando llegué a la plataforma, me di cuenta que le tenía miedo a las alturas. Ese no fue el problema. El problema fue cuando me dijeron, bueno, ya hay que bajarse. Hermano, yo me tomo de la escalerilla, hermano, y me quedé pegado. Hermano, ni para atrás ni para adelante. Y yo les decía, ven, ¿qué hago? No puedo bajar. Me dice, vaya tranquilo. Y me empiezan a echar porras. Y yo dije, no puedo bajarme de aquí. Estaba pegado así en la escalera y volví a ver para abajo y más me agarraba yo. Hasta que fue tanta la porra que ellos me animaron a bajar. Logré bajar y dije, nunca más en mi vida me vuelvo a subir a una torre. Porque mi zona de seguridad era el suelo. Los pescadores que iban con Jesús perdieron esa zona de seguridad. Ya no había nada que hacer y ellos dicen, vamos a morir aquí. Las olas eran demasiado grandes. Y naturalmente nosotros como hombres buscaremos siempre, hermano, estar seguros. Siempre. Buscaremos estar seguros. Pero ¿qué pasa, hermano, ante un desastre natural? ¿Qué pasa con las inundaciones fuertes o un terremoto que conmueve los cimientos de nuestras casas? Todos estamos en nuestra casa durmiendo bajo esa lluvia una noche hasta que puede llegar un terremoto. Y la zona de seguridad que tenemos ahí es conmovida y ya no es seguro estar ahí. Por eso en las catástrofes naturales las personas no saben para dónde agarrar porque no hay una zona de seguridad. Cuando la naturaleza se activa hay destrucción por todo lado. Cuando vienen las corrientes de las aguas no las podemos sostener. Menos podríamos intervenir al mar. No podríamos sostener la naturaleza. No podríamos hacer que un temblor se detenga. No podríamos hacer que el mar se calme. No podríamos hacer que la lluvia cese. No podemos hacer que la corriente de un río que se lleva a una bebita de una hermana de la iglesia perseguida se detenga. Sino que la bebita se va en la corriente. Nos duele y nos entristece. Pero ella, por más que ama a Dios, ella no pudo sostener la corriente. Una hermana de la iglesia perseguida que pierde a su bebé huyendo de los grupos extremistas islámicos. Y en el río se escapa su bebé. Y ella solamente lo lamenta. Y por más que ella lloró, no pudo detener este caudal de agua. Yo no sé si a usted le ha pasado, si lo ha revolcado una ola. Creo que a todos nos ha pasado. Hermano, usted sale con taquicardia del agua y usted dice que revolcón, no me pude contener, no me pude sostener, y es la frase que todos decimos. Es que no me pude sostener ante el agua. La naturaleza tiene un poder que el hombre no puede detener. Pero en este contexto, ante esta realidad de la naturaleza y el haber salido de la zona de seguridad, los pescadores experimentados estaban muertos del pánico y despertaron al Señor. Y en el versículo 26, Él les dice, donde se despierta: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué temen?
Charles Spurgeon dice que cuando Jesús entra a la barca y sus discípulos lo siguen, no sería nada raro que Satanás también viniera detrás. Se encuentran ellos en una lucha allí y se evidencia una debilidad de los discípulos como hombres. Y ante esta constante debilidad de los discípulos, Jesús cuestiona la confianza que ellos tienen en Dios. Y vemos la debilidad humana y la fortaleza de Jesús. Jesús dormía confiado porque sabía que su Padre cuidaba de la barca. En esto vemos el carácter de Cristo en contraste con el de nosotros. Jesús reposaba dormido a pesar del movimiento de la barca y la tempestad, pero los discípulos en su naturaleza humana estaban muertos del pánico, estaban asustados, estaban temerosos. Pero si Él cuida la barca, si el Dios de los cielos cuida la barca, ¿por qué Jesús se iba a asustar? Jesús tenía una fortaleza en la confianza que tenía en Dios, quien los cuidaba. Porque en este reposo, cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo confiando en el poder soberano y cómo Dios nos cuida a nosotros, en eso nosotros glorificamos a Dios. Si Cristo está en nosotros, nosotros debemos de reposar con la misma fortaleza en Dios, sin importar la tempestad. Debemos reposar igual que Cristo, así como dormía Él. Y usted dirá, pero así literalmente como Él dormía. Hace algunos días me encontré un artículo en Coalición por el Evangelio que habla de 3 razones por las cuales dormir glorifica a Dios. Cuando yo vi el título, a mí me sorprendió. Yo, ¿cómo dormir glorifica a Dios? ¿Cómo es eso? Punto número 1. Dormir bien es una forma muy concreta de rendirnos a Dios y descansar en Él. ¿Cuántas veces hemos tenido una preocupación que no nos deja dormir? Que no podemos dormir. Pero cuando confiamos en Dios, nosotros en paz nos acostamos y así mismo dormimos, porque solo el Señor nos hace vivir confiados. Así glorificamos a Dios. El segundo punto con el cual glorificamos a Dios en este acto del sueño, dormir es una forma de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y el punto número 3 dice que dormir nos llena de energía para poder trabajar y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Dormir glorifica a Dios en estos 3 ámbitos según el artículo de Coalición por el Evangelio. Dormir era la mejor opción que Jesús tenía. Jesús venía de predicar por largas horas, venía agotado, venía cansado, y lo mejor que Jesús podía hacer en la barca era descansar. Estaba reponiendo su cuerpo natural, tomando energía, tomando fuerza. Pero mientras Él dormía, Él sabía que el Dios de los cielos lo cuidaba. Pero los discípulos, a diferencia de Jesús, mostraban una profunda debilidad con lamentos. Débiles porque solo lloraban. Por eso Jesús les dice: hombres de poca fe, no lloren, no lloren, no se quejen, no lamenten. ¿Cómo es nuestra conducta en la debilidad? O en el momento difícil, en la dificultad, perdón. ¿Cómo fue la conducta de Cristo en el momento de la barca? ¿Cómo fue? En medio de este suceso, la palabra nos habla acerca de que debemos de confiar en Dios. Debemos confiar en Él y reposar como Cristo reposó en esa barca, y no dejarnos apantallar por las olas del mar que cubrían la barca y que hacían que los discípulos temerosos fueran a Jesús, y que Jesús se levantara y les dijera: hombres de poca fe. Debemos confiar en Dios. Pero en medio de este suceso, cuando están en la barca, pasa algo maravilloso. Y yo quiero que vaya conmigo al Salmo 89. Salmo 89. Mantenga ahí el texto de la tempestad.
Jesús nos está dando una clara enseñanza acerca de cómo debemos confiar en Él, pero a través de lo que sucede a continuación, vemos cómo se manifiesta la deidad de Cristo. Salmo 89, dice la palabra en el versículo 6, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Hermano, trate de no salirse de la barca. Trate de mantenerse en esa barca y ver a los discípulos llegar donde Jesús y despertarlo allí. Trate de estar ahí con ellos. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. ¿De quién está hablando este salmo? Del Dios de los ejércitos. Está hablando de Jehová, del Dios de los cielos. Versículo 8, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, Dios de los ejércitos. Se le llama en este versículo 8, Dios de los ejércitos. Volvemos al acontecimiento en la barca, porque en ese momento Jesús se levanta y reprende a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. En la traducción lenguaje actual dice, Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. ¿Quién iba ahí en la barca? Versículo 27 de Mateo 8, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Y quién dice los salmos que controla las ondas del mar? Jehová de los ejércitos, el Dios de los cielos, iba con ellos en la barca. Cristo, en representación o en su esencia, siendo él mismo Dios, iba con los discípulos en la barca. Cuando Jesús calma la tempestad, vean la pregunta que ellos hacen: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces esto quiere decir que cuando ellos corrieron a Jesús y le dijeron, sálvanos, lo último que se esperaban era que él saliera y le ordenara al mar que se calmara. ¿Qué pasaba por la mente de ellos cuando le dijeron al maestro, sálvanos? No lo sabemos con exactitud, pero con solo esta pregunta notamos que ellos jamás esperaron que Jesús saliera y le dijera al mar que se calmase y a los vientos. Ellos no esperaban esa reacción de Jesús y ellos dicen, ¿qué hombre es este? El hombre descrito en el Salmo 89. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? Dios mismo en la faz de Jesucristo iba con ellos en la barca. ¿Qué esperaban ellos de Jesús? ¿Qué estaban esperando? Lo último que ellos esperaban era que Jesús le diera una orden al mar. No lo esperaban, porque en la figura de Jesucristo no solo vemos al Dios que calma la tempestad, sino quien pelea nuestras batallas, porque al que describe en el Salmo 89 es al Dios de los ejércitos. Y ese mismo Dios de los ejércitos es el que le da las órdenes a la naturaleza. Y a través del verbo vemos la faz de ese Dios todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra. Una de las frases que les dije al inicio que me llamó la atención es que la palabra dice que ellos lo siguieron, que los discípulos lo siguieron.
e iban en la barca. Todos aquellos que seguimos a Jesús, vamos en esa barca con Él. Él, hermano amado, Él está en nuestra barca. A través de su poder majestuoso, la debilidad del hombre, Él nos hace ver que debemos confiar en ese poder majestuoso, porque Él está con aquellos que le siguen. No importa dónde están aquellos que le siguen, Él está con ellos. Él está en esa barca donde nosotros estamos. Él está allí, pero nuestra tarea es confiar en Él y no solamente lamentarnos. Les dijo, hombres de poca fe. Él les dijo eso, y nosotros, si vamos en la barca con Él, debemos confiar en Él, debemos reposar en Él, porque Él tiene el control supremo de todas las cosas que el hombre no puede tener. Él está demostrando con el control de la naturaleza que todo aquello a lo que nosotros no podemos accesar ni controlar, Él sí tiene el control. Él lo tiene. Él está en nuestra barca. Él está en la barca de aquel que padece necesidad. Él está en la barca de aquel jovencito abandonado por sus padres que recibió a Jesús y le sigue. Él está en la barca con Él. Él está en la barca con aquel que tiene dificultades en su familia. Él está en la barca con aquel que tiene dificultades en su economía. Él está en la barca. Y cuando los discípulos perdieron el control de las cosas, en representación de todos aquellos que le siguen, Dios nos dice a nosotros que Él sí tiene el control de todas las cosas. Él está en la barca de aquel que está enfermo, en una cama en un hospital y que vive siguiendo a Jesús. Él está en la barca de aquel que recibe un dictamen médico que le dice que no tiene otra opción. Él está en la barca de aquel hombre que perdió a su hijo. Él está en la barca de aquella madre que perdió a su hija. Él está en la barca porque Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control. Él está en la barca de la iglesia perseguida. En medio de las lágrimas de la iglesia y la aflicción que Jesús promete que vamos a tener, Él está en esa barca. No importa qué tan grande sea esa aflicción, Dios tiene el control de todas las cosas. Él es supremo sobre todas las cosas, creador de los cielos y la tierra, capaz de decirle al mar que se mantenga en calma. Y con el carácter de Cristo nosotros debemos de reposar confiadamente hasta que toda nuestra aflicción en esta tierra acabe. Nosotros tenemos que reposar confiados, hermano amado, en que Él está con nosotros. Cuando yo estaba en la historia y yo veía a los discípulos con temor, yo recordé cuántas veces he tenido temor y he sentido esa inseguridad ante cosas que se salen de mi control. Recordé lo que es llorar cuando las cosas se salen de mi control. Lo recordé. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo recordé. Y veía a los discípulos y me veía a mí diciéndole: Señor, despierte, que vamos a perecer. Ayúdeme. Pero Jesús responde: hombres de poca fe, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que reposar en Él. No importa la aflicción, Él tiene el control. El Verbo, el creador de todas las cosas, el que con sus manos formó los cielos y la tierra, Él tiene el control. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado por eso,
Pero por muchísimas ocasiones yo he pasado por momentos donde no tengo el control. Pero el Señor nos dice a través de este texto, yo tengo el control. Y hermanos, ¿será que acaso entonces todas mis situaciones van a terminar como yo quiero que terminen? No necesariamente. Pero eso no significa que Dios no tiene el control. Dios tiene el control. Terminen las cosas como yo quiero o terminen las cosas como yo no quiero que terminen. Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y en Juan capítulo 1, en el versículo 4, que empezamos a leer el texto madre de la serie, en Él estaba la vida, versículo 4 de Juan capítulo 1. Y la vida era la luz de los hombres. Cristo siendo el resplandor de Dios en la iglesia, a través de todos los acontecimientos que estaremos estudiando en este mes con los hermanos que estarán predicando, Jesús nos da grandes lecciones. Y una de ellas con esta tempestad, esta luz que recibimos, es que debemos confiar en Dios, sin importar que las olas se metan a nuestra barca. Debemos confiar en Él, reposar en Él. Cuando usted no pueda dormir por una aflicción o algo que le preocupa, que básicamente esto nos sucede más que todo a los que tal vez hemos tenido experiencias en algún momento muy difíciles, complicadas. Nosotros debemos de rescatar estas enseñanzas. Recuerdo una vez, y nunca se me va a olvidar esto y se los he contado. Recuerdo una vez que Ezequiel lloraba en algún momento específico hace algunos años, porque él quería un cereal y no había cereal. Y cuando usted tiene un hijo sin darle lo necesario y no está en sus manos el poder hacerlo, entonces usted ve el confiar en Dios diferente. Diferente. Cuando usted no tiene qué hacer y cuando tiene un hijo lamentando, llorando, y Ezequiel lloraba porque quería un cereal, pero no teníamos para el cereal. No había que comer en la casa en ese momento. No había forma, no había de dónde, no teníamos. Y él lloraba por un cereal. Y la mamá, mi esposa, impotente, se me acercó y lloró conmigo, afligida, y yo le dije, Dios tiene el control de todo. Aunque usted vea que el agua se le mete al barco. Y Dios tiene el control. Y usted llorará, yo lloraré en los momentos de dificultad y lloraremos todos. Pero Dios tiene el control. Versículo 5 de Juan 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas del pecado oprimen al mundo, gobiernan el mundo, pero Cristo Jesús en su perfecta santidad viene a hacer ese resplandor sobre la tierra, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros para traer luz y esperanza a un mundo caído. Trae esperanza y este vino. Versículo 6, hubo un hombre, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Fue hecho por el Verbo. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Todos aquellos que seguimos a Jesús, así como los discípulos entraron en la barca y le siguieron, somos hechos hijos de Dios por gracia y misericordia, porque no lo merecemos. No lo merecemos, pero Él en su misericordia nos ha escogido para ello. Estos son todos aquellos que le siguen, que van con Él a la barca, y en esa barca con Cristo nos encontramos seguros y nada nos podrá separar de ese amor que tenemos en ese lugar. Nada nos puede separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de Él. El Dios de los ejércitos que calma el mar está con nosotros. Hoy estamos hablando de este Dios de los ejércitos que está con nosotros en un panorama de mucha comodidad. Pero les puedo decir algo: para la iglesia perseguida, hablar de esto no es como para nosotros. Porque ellos están esperando que les caigan en sus casas los grupos extremistas para cortar sus cabezas. Pero nosotros hoy estamos acá afligidos por muchas cosas, pero a pesar de nuestra aflicción, el Dios de los ejércitos está con nosotros y está con la iglesia perseguida. Él está con los que están padeciendo, Él está con ellos. Y es el Dios que pelea nuestras batallas. Versículo 13 dice que estos que seguimos su nombre, que hemos creído en Él, los cuales, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y así como los discípulos no escogieron a Jesús, Jesús les dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Así como los discípulos no escogieron a Jesús, sino que Jesús los escogió a ellos, así Él nos ha escogido para ir con Él en la barca y poder reposar en su poder. Y comprender que en la figura de Jesucristo podemos ver el tremendo poder de Dios. En Cristo vemos el carácter de ese Dios santo. En Cristo vemos la misericordia. En Cristo vemos la confianza que debemos tener en ese Dios de los cielos. En Cristo encontramos paz. En Cristo encontramos gozo. Cristo es el todo y llena todo en todo. Todas las cosas son por Él, son de Él y son para Él desde el inicio de la creación. Todas las cosas son para su gloria. Cristo debe ser el centro en nuestras vidas, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Y si Cristo es el todo en nosotros, si Cristo tiene la preeminencia en nuestras vidas, entonces nosotros vivimos confiados y no lamentándonos por las aflicciones que podemos experimentar. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Juan está escribiendo esto habiendo estado con el maestro ahí, pegadito a él. Él habitó con nosotros. ¿Cómo pudo haber visto Juan un Salmo 89? Que habla del Dios de los ejércitos, que quién como el Dios de los cielos, que es el único que puede calmar las olas, que puede calmar la tempestad, y haber sabido él que estuvo a la par de aquel que le ordenó al mar que se calmase. ¿Cómo pudo haber visto Juan el Salmo 89? Haber visto eso, que Jesús sale y le ordena al mar, y ellos asustados dicen: ¿quién es este? Y luego Juan lo describe desde el principio. Ese era el verbo. Juan lo describe desde el inicio todo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él y fueron hechas para Él. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Él da un despliegue de versículos que hablan acerca de Jesús, para terminar diciendo en el versículo 14 que ese verbo estuvo con ellos. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cómo no va a decir esto Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo no iban a ver su gloria de parte de un hombre que le dijo al mar que se calmara? ¿Cómo no? ¿Cómo no vieron ellos esa gloria tan majestuosa? La vieron en la figura de Jesucristo.
y en medio de sus debilidades y sus defectos, que es lo único que podemos ver en los discípulos. Los discípulos venían, eran medio maleantes, eran pescadores iletrados, no eran hombres preparados, pero Dios los escogió. ¿Por qué los escogió? Dios los escogió a ellos, y a través de la debilidad de los discípulos nosotros vemos el gran poder de Dios. Y vemos a un grupo de hombres comunes y corrientes que andan a la par de aquel verbo que no solamente hizo todas las cosas, sino que terminó siendo el Cordero que mostró su misión hasta la muerte. Siendo aquel, es que no sé si vemos esto bien, siendo aquel que le dijo al mar que se detuviese, fue expuesto a los hombres para ir a la cruz. Y en la cruz, en su desnudez, se vio como el más débil de todos, como el corderito más débil. Pero en la figura de ese corderito se esconde la deidad, el poder, y se describe el amor majestuoso de ese Dios que tenemos. En medio de su desnudez y debilidad como hombre, Él se entrega y se humilla, teniendo el poder para hacer que ángeles desciendan a defenderlo. Él no hace eso porque nos ama. Tenía la capacidad de detener al mar, tenía la capacidad de detener las tormentas, pero en la cruz se ve como el más débil, solo porque nos amó a usted y a mí. Solo por eso fue el más débil, como un corderito. No habló, no abrió su boca, fue calladito, se entregó. Lo humillaron, lo escupieron, lo golpearon al hombre que detuvo el mar y el viento, solo porque lo ama a usted y me ama a mí. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 14, se lee de esta forma: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Aquel, dice en otra versión, es la palabra, es aquel que es la palabra, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Todo aquel que en Él cree no se va a perder. Todo aquel que está en la barca con Él no se pierde, sino que ha adquirido vida eterna. Y en esto vemos reflejado el amor de Dios, en que teniendo el poder de crear los cielos y la tierra, de gobernar y dictar órdenes al mar, ese poder manifiesto en el mismo Cristo, el verbo que iba en la barca, que estaba dormido, reposado y confiado en ese mismo poder, vemos a través de la vulnerabilidad que Él tuvo como hombre las maravillas de su amor. Y otros hombres, los romanos, lo subieron a una cruz. Lo subieron a la cruz, lo clavaron allí. Y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba siendo clavado en la cruz el que tenía gobierno sobre la naturaleza. Hombres débiles lo crucificaron y Él derramó toda su sangre por nosotros. Por eso en Filipenses dice que se humilló. ¿Usted piensa que habla solo de su desnudez? No. Es que en medio de todo el poder que tenía, dejó de lado, no se aferró
el ser igual a Dios. Dejó de lado su poder. Lo dejó de lado y se humilló hasta la muerte. La humillación radica, hermano amado, en que los hombres débiles, hombres crueles, llenos de iniquidad y de tinieblas, tomaron a la luz verdadera y la clavaron en una cruz. Tomaron al Verbo de Dios y lo clavaron en una cruz. Tomaron al Cordero de Dios y lo clavaron en una cruz por nosotros. Y Él se humilla en este acto, siendo como un corderito que es indefenso, que no tiene que hacer. Él no tenía que hacer porque se había humillado en obediencia al Padre. Y la ira y la copa de ira y el rechazo de Dios para con Él por el pecado que habitó en Él estando en la cruz, fue el dolor más fuerte cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No solo se humilló ante los hombres, sino que bebió la copa que usted y yo teníamos que beber. Pero para que nosotros no la vivamos, Él la bebió. Para que cuando lleguemos a ese juicio, Hebreos 9:27, nosotros podamos decir, confesar que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y que el Verbo de Dios murió por mí, que ese Cordero inmolado murió por mí, y poder obtener para siempre la vida eterna e ir y cenar con nuestro Padre que está en los cielos y celebrar con Él en las bodas del Cordero. Quisiera hablar de todo lo que sucede en el Apocalipsis con Jesús y en lo que ha de venir, pero ya lo veremos después. Hermanos, Cristo Jesús, el que calmó esa tempestad, el Dios de los cielos, está con nosotros. Quisiera pedirle a Dariel si puede venir. Dariel. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero le voy a decir algo. Si no ha pasado por momentos así, los va a pasar en algún momento. ¿Cómo podemos huir a la aflicción? A una aflicción que Jesús dijo que tendríamos. ¿Qué pasaría si fuésemos perseguidos como iglesia? ¿Qué pasaría, Joan, si estamos en nuestra casa atravesando la persecución y hemos hablado de la persecución y lo hemos visto lejos? Pues no nos va a alcanzar, estamos bien. Yo no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro en pensar que no vamos a vivir la persecución y que nuestra barca se va a sacudir y que van a ser conmovidos los cimientos de nuestro corazón y puesta a prueba nuestras convicciones. Yo creo que esta generación va a experimentar esa persecución. Sí, la vamos a experimentar. La vamos a ver. Eso es lo que yo creo. Yo, David Salazar, creo. ¿En qué se basa usted, pastor, para creer eso? Vea la ideología de la sociedad de hoy. Vea la sociedad de hoy. Yo le decía ayer en la ceremonia a esa pareja y a la gente, a las personas que estaban, esto hay que celebrarlo. El que hoy se casen dos jovencitos, eso es una fiesta. En medio de una sociedad egoísta, ególatra, individualista,
que no solamente tiene estas tres características, sino que a través de diferentes elementos la figura del matrimonio es bombardeada, es mutilada, es afectada, es motivo de burla en muchos programas. Hay que celebrar eso. No sé qué tan consciente usted esté de eso. No sé si usted sabe cómo está la sociedad. No sé si logra ver todo lo que hay detrás de la pandemia. No sé si lo logrará ver. Y no voy a hablar de eso, pero espero que lo pueda ver. ¿Qué hay detrás de todo lo que está sucediendo? Y creo que son muy pocas personas que lo ven. Pero pase lo que pase, el mismo creador de los cielos y la tierra dijo algo en su palabra. Y él dice: cielo y tierra van a pasar, pero las palabras que yo doy no pasarán. Y lo que él ha dicho para con su iglesia se va a cumplir. Y él prometió que estaríamos con él cenando algún día, y estaremos celebrando con él la vida eterna por medio de la redención, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y si usted cree eso, si usted le sigue a él, y si usted va en la barca, y si Cristo está en su corazón, no importa el problema, usted reposará confiadamente en ese Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Así que, ¿qué le parece si se pone sobre sus pies esta mañana? Yo no sé usted, pero yo disfruto cada día el ser cristiano. Qué lindo es saber que tenemos a un Dios que tiene control de todo lo mío. Tiene tanto control que desde el Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando prometió una simiente que iba a vencer a la serpiente, desde ese momento Él tenía el control de nuestras vidas. Desde antes de la fundación del mundo nos había escogido para ser adoptados y ser hijos suyos. Después de todo esto, durante muchos años los profetas anunciaron el advenimiento de Cristo y el morir en la cruz por nuestra salvación, hasta que un día los apóstoles son estos hombres comunes y corrientes llamados por Él, y Él es dado a conocer como el Verbo, el creador de todas las cosas, el Cordero que fue a la cruz por nosotros. Vamos a orar por los elementos de la cena y vamos a compartirla como hermanos en la misma fe. Señor, esta mañana, tarde, Señor, damos gracias, Padre, porque tú nos amaste tanto, Señor. En ti, Señor, somos fuertes. En ti, Señor, tenemos esperanza. En ti, Señor, tenemos gozo. Y gracias a ti, oh Dios,
y a tu Hijo Jesús, hoy tenemos vida eterna. Señor, manifestando tu poder en la tempestad, ante la debilidad de esos hombres que tenían mucho temor, tú nos enseñas a nosotros que tú tienes el control de todas las cosas. Que tú, oh Dios, te muestras a nosotros en tu poder majestuoso a través de tu Hijo Jesús, el cual el día que estaba con los discípulos en la celebración de la Pascua, una libertad del pueblo en consecuencia de la esclavitud que tenían en Egipto. Señor, cuando celebraban allí, tu Hijo, el Cordero inmolado, nos muestra a través de estos elementos, nos da una ordenanza, Señor, y nos dice tu palabra que debemos tomar esta cena en memoria de tu Hijo, en memoria de su cuerpo y su sangre, a fin de que recordemos siempre que murió por nosotros y que va a volver por nosotros. Señor, gracias por los elementos de la cena. Yo te pido, Señor, como un favor especial, te lo pido con mi corazón, que cada persona, Señor, que cada hermano aquí reunido pueda tomar la cena con un entendimiento pleno, Señor, de lo que significa tu sangre para nosotros y lo que significó la mutilación de tu cuerpo en la cruz, teniendo la capacidad aún así de sostener al mar, de calmar la tempestad. Gracias, Señor, porque cada noche puedo recostar mi cabeza confiado de que tú estás allí conmigo. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das, y bendecimos este tiempo. Toma el control de este tiempo y trae a nuestra memoria la cruz. Trae a nuestra memoria, Señor, esta historia de la tempestad. Trae a nuestra memoria tu resurrección, en la cual tenemos vida y esperanza, Señor. Gracias te damos. Pueden pasar, mis hermanos. Gracias. Manténgase ahí con su familia. Y quiero pedirle que ore por los miembros de su familia. Ore por ellos. Ore por sus hijos. Ore por su esposo. Ore por su esposa. Señor, hoy podríamos estar en otro lugar. Hoy podríamos, Señor, estar todavía muertos en delitos y pecados. Estar sin reacción, Señor, como un cadáver. Pero tú, que eres rico en misericordia, con tu gran amor con que nos amaste, aun estando en esta condición, nos diste vida juntamente con Cristo, y por esa gracia somos salvos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha dado esta salvación a través del poder de tu Espíritu. Y pudiendo hoy estar nosotros en otro lugar, hoy estamos celebrando la libertad que tenemos en ti. Señor, conscientes de que el día en que partamos
Señor, de esta tierra nos encontraremos contigo. Señor, ayúdanos en nuestro peregrinar. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ayúdanos, Señor, a recibir con gozo tu voluntad. Ayúdanos, ayúdanos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Yo quiero que tome el pan y dé gracias conmigo. Señor, en representación, Señor, como un símbolo de tu cuerpo, tomamos este pan. Señor, tú nos has salvado, nos has rescatado. Gracias por este pan, Señor. Y tú, Señor, nos haces ver que tu cuerpo fue partido, Señor, y que este pan trae memoria de esa mutilación de tu cuerpo. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor. Bendecimos este pan y lo comemos con acción de gracias. Puede comer el pan. Señor, tú volverás por tu iglesia, Padre. Tú volverás. Tú volverás. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, damos gracias por esta copa. Gracias, Señor, porque con ella, Señor, recordamos tu sangre preciosa que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Gracias por la purificación de nuestra maldad a través de ella. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros con tu sangre. Bendecimos esta copa y damos gracias. Puede tomar la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, tú volverás. Señor, tú volverás por tu iglesia. Y aguardamos confiadamente, Señor, tu regreso. Tú volverás por nosotros, Señor, y hemos tomado la cena recordando que moriste, Señor, en la cruz a través de la figura de tu Hijo Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros. Entregaste todo allí en la cruz, en esa perfección, oh Señor, teniendo desde el inicio un vínculo con el Padre. No te aferraste al ser igual a Él, sino que tomaste forma de siervo. Fuiste semejante a los hombres
y en humildad, en esa humillación, tú te entregaste a morir por nosotros en la cruz. Y así mismo, como cumpliste tus palabras, Señor, y resucitaste al tercer día y subiste a los cielos, a la diestra del Padre, así como has cumplido tu palabra, como iglesia creemos que tú volverás y decimos: ven, Señor Jesús, tú regresarás por nosotros y estaremos contigo en las bodas del Cordero y celebraremos para siempre tu bondad, Señor, y las maravillas del Dios de nuestra salvación. Señor, lo celebraremos, Señor, eternamente y para siempre. Y cantaremos a una sola voz eternamente: santo, santo, santo. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza y toda gloria, Señor, y a ti es todo tributo, Señor, y lo celebraremos con gozo por siempre, Señor, cuando estemos contigo, Señor, lo celebraremos. Y desde hoy nos preparamos, Señor, en nuestro peregrinar, recordando, Señor, las maravillas, las preciosas y grandísimas promesas que tú nos has dado. Hoy, Señor, lo recordamos con gozo. Lo recordamos con gozo. Como iglesia, oh Dios Todopoderoso, oramos en celebración del Día, Señor, Internacional de la Oración por la Iglesia Perseguida. Clamamos, Señor, por nuestros hermanos que están siendo atribulados, que están siendo, Señor, afligidos, pero que no están derrotados. Oramos por ellos, así como ellos oran por nosotros, para que tú, Señor, mantengas firmes, Señor, sus convicciones, sus emociones, sus sentimientos firmes, arraigados a tu verdad, Señor, a fin de que el mensaje, que la predicación, Señor, del Evangelio se expanda por todo lugar, Señor, conociendo nosotros que una de las señales, Señor, antes del fin es que el Evangelio, el precioso Evangelio, será predicado en todo el mundo. Utiliza, Señor, a la iglesia perseguida para que se propague tu verdad y para que todos aquellos, Señor, que tú has llamado puedan encontrarse contigo, Señor, y cantar a una sola voz tus bondades y maravillas. Tú eres nuestro Dios Todopoderoso y a ti clamamos para que sostengas a la iglesia perseguida. Ayúdanos a nosotros como a ellos, Señor, Padre, a confiar reposadamente en ti, sin importar lo que nuestros ojos vean, recordando que tú, Señor, el Dios creador de los cielos y la tierra, tiene el control de todas las cosas y que está pendiente de aquellos que le siguen. Señor, hoy nos gozamos en nuestra salvación y en tus maravillas, oh Dios Todopoderoso. Gracias te damos. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia. Gracias te damos. Gracias por los hermanos, por la familia. Gracias por las familias. Manténnos firmes siempre, siendo columna y sostén de la verdad. Gracias te damos. Amén y amén. Un aplauso a nuestro grande y poderoso Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y habitó entre nosotros el Verbo. Así es.